pandas han asaltado a Haití. Esta noticia ha dado la vuelta al mundo entero y es solo uno de los muchos ejemplos de las locuras que ocurren en ese país. Literalmente hay bandas de caníbales que se comen partes de sus víctimas, y todo este revuelo que ha comenzado a principios de marzo ha generado mucho debate en las redes sociales. Haití es una región que no ha conocido la estabilidad. Es una isla situada en el Caribe y comparte frontera con la República Dominicana, y estos países son la noche y el día. Desde las redes sociales, medios de comunicación y distintos pensadores políticos han calificado la isla de Haití como el ejemplo claro del fracaso del capitalismo más cruel y salvaje. Las imágenes que circulan en redes sociales son la fiel representación institucional de este país, y en el vídeo de hoy nos adentraremos en la historia más profunda de esta nación para tratar de ver cómo ha llegado a ser lo que es ahora mismo. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Antes de la colonización española, la isla ya había sido colonizada por indígenas americanos y la población local ascendía a cerca de medio millón de habitantes llamados taínos cuando llegó Cristóbal Colón al lugar. La isla se coronó como la española y será lo que conocemos hoy en día Haití y la República Dominicana. Por desgracia para los locales era abundante en oro, así que los colonizadores obligaron a la población local a trabajar en las minas para extraer dicho mineral, pero los españoles trajeron consigo algo que no tenían en cuenta: enfermedades. Como la población local no ha estado nunca expuesta a las enfermedades de los europeos, acabaron pereciendo, quedando prácticamente exterminados. En el 1520 quisieron aprovechar las tierras para la plantación de azúcar, y para ello trajeron mano de obra de África porque la local ya no existía. Pero los españoles iban a perder rápidamente el interés en la isla, ya que encontraron otros sitios para poder conseguir recursos y de una forma más barata, ya que estar trayendo esclavos desde África se hacía excesivamente caro. Mientras tanto, los franceses estaban relamiendo, viendo el potencial que tiene esta isla. Poco a poco empezaron a asentarse en ella, y como se trataba de una economía que por aquel entonces era mucho más rica que la española, importaron una gran cantidad de esclavos para poder aprovechar sus tierras y recursos, generando una división dentro de esta isla. Lo que conocemos como Haití sería la parte francesa y lo que conocemos como República Dominicana sería la parte española. Y esto de aquí marcaría bastante el futuro de la región. En primer lugar, e independientemente de los conquistadores, la parte de Haití tenía una gran desventaja, y es que las montañas impedían el paso de la lluvia, haciendo que el clima sea mucho más árido. Pero aún así se convirtió en la parte más desarrollada de las dos, y esto, por muy paradójico que suene, explicará por qué Haití acabaría siendo más pobre. Ahora veréis el porqué. Francia importaba muchísimos esclavos a la isla e invertía mucho dinero para poder desarrollar las tierras. La población de Haití superaba por 7 a la de sus vecinos, pero la sobreexplotación de los recursos y el árido clima generaban una deforestación de la región, haciendo que cuando los franceses se vayan dejen atrás un territorio ingobernable. La parte de la República Dominicana se encontraba más descuidada y con la mayoría de la población europea, cosa que paradójicamente le daría un pequeño plus a esa otra parte. ¿Y por qué? Ahora lo veremos. En 1804, Dessalines proclamó a lo que es hoy Haití como una nación independiente. La rabia acumulada hacia los colonizadores era tal que quisieron literalmente exterminarlos. Se ordenaron masacres masivas a grupos de blancos, y un detalle importante era que tenían que hacerse con armas silenciosas para evitar que las posibles víctimas las escuchen y huyan. Se destruyeron muchos cultivos en el proceso y se prohibió la tenencia de tierras por parte de los extranjeros. Esto contrasta con la República Dominicana, donde al ser la mayoría europeos no tenían ese recelo hacia ellos, y permitiría que en ese país haya mayor inversión por parte de los extranjeros y más relaciones comerciales. Pero volvamos con Haití. Esto de aquí se trataba de hacer con la finalidad de conseguir formar un estado basado en la libertad y la democracia. Sé que suena muy raro después de hacer lo que hayan hecho, pero oye,
¿quiénes somos nosotros para juzgarles? Pero sucedió algo que se iba a convertir en una constante en la historia de este país, y es que el líder iba a ser asesinado, ya que la región se iba dividiendo en dos bandos. Por un lado, aquellos que buscaban consolidar un ejército y un estado fuerte, y los campesinos que lo único que querían era cultivar sus tierras. Los distintos presidentes que iban llegando no buscaban directamente el bienestar de la población, sino el enriquecimiento propio y el de sus aliados, y sus destinos no han sido los mejores. De los 22 presidentes que hubo en Haití entre 1843 y el 1915, 21 fueron asesinados. La inestabilidad y el caos eran el pan de cada día de este país y no parecía que fuese a tener un final. Pero de pronto aparecería el que nunca puede faltar, el país que siempre está ahí observando y tratando de mover sus hilos. Sí, hablamos de Estados Unidos. Estados Unidos se preocuparía por la enorme inestabilidad que había en ese país, pero no porque sea un alma caritativa, sino por intereses. En primer lugar, estaba en marcha el proyecto del Canal de Panamá y a Estados Unidos no le interesaba que en esa zona hubiese mucho revuelo. Y en segundo lugar, le preocupaba el enorme poder económico que ejercían los alemanes en Haití. Y sí, ¿cómo llegaron los alemanes a Haití? En el siglo pasado, como ya dijimos, la República Dominicana era un país más amigable con los europeos, provocando que muchos inmigrantes se desplacen a ese país. Había de todo, alemanes, italianos y contando. Por A o por B, muchos de esos alemanes acabaron estableciéndose en Haití y controlaron buena parte del asunto porque tenían pasta, básicamente. Controlaron el 80% del comercio internacional y tenían una importante participación en los servicios públicos. Se integraron la mar de bien, casándose con nativos, tontos no eran, y algunos se casaban con miembros de familias destacadas, burlando así la prohibición constitucional contra la propiedad extranjera. Y financiaba muchas revoluciones del país, otorgando préstamos a facciones políticas a unos tipos de interés la mar de interesantes. Para tratar de reducir la influencia alemana, en el año 1910, el Departamento de Estado de los Estados Unidos apoyó a un grupo de inversores liderados por el National City Bank de Nueva York, para así obtener la concesión de emisión de moneda. Lo acabaron consiguiendo y el Banco Nacional de la República de Haití se convirtió en el único banco comercial del país y custodiaba el tesoro del gobierno. ¿Fin de la historia? No. En el 1915, Wilbraham Guillaume Sam estableció una dictadura en Haití, liderando masacres a prisioneros políticos, y en ese mismo año, en respuesta a las quejas de bancos por la deuda haitiana, Estados Unidos ocupó el país. En esa época se abolió la prohibición de tenencia de tierra por parte de los extranjeros y se aprobó una nueva constitución en el año 1919, la cual tuvo una participación mínima debido a la elevada tasa de analfabetismo que había en el país. Pero esto de aquí no se tradujo en estabilidad para el país. Sí que hubo modernización para las infraestructuras, pero las revoluciones seguían siendo recurrentes. Hasta que en 1934 Franklin Roosevelt ordenase que se debían retirar las tropas del país. Aunque todo hay que decirlo, seguían teniendo el control de las finanzas externas hasta el año 47. Pero volvamos a los años 30. En 1930 Haití celebró elecciones completamente democráticas, siendo Stenio Vincent el ganador. Pero este presidente aprovechó la relativa estabilidad para consolidar su poder absoluto. Y volvemos a lo de siempre: golpe de estado, revoluciones, quito y pongo cosas. Y es que por cada 10 años que estudies de Haití se pueden escribir libros enteros. Pero vamos a dar un salto hasta los años 60, donde os aseguro que nos vamos a encontrar con uno de los presidentes más surrealistas que ha tenido ese país. Y entre comillas, el presidentes. François Duvalier, conocido como Papa Doc, exministro de Salud que se había ganado una reputación de humanitario mientras desempeñaba como administrador de una campaña contra el PIAN financiada por Estados Unidos, estableció una dictadura. Estableció uno de los regímenes más surrealistas de la historia y de los más represivos y violentos de la historia de Haití. Creó una policía a la que llamó Tonton Macoutes en honor al monstruo de vudú y que llevaron a cabo asesinatos políticos, palizas e intimidaciones. Se estima que el gobierno mató cerca de 30.000 haitianos. Muchos Hungans se incorporaron a las filas de los Macoutes, un grupo conocido por sus prácticas de rituales de vudú y conocimientos de magia y hechicería. Sin comentarios. Duvalier poco a poco iba consiguiendo más poder y en 1964 se proclamó presidente vitalicio y mantuvo en su haber
saber la cabeza de su antiguo oponente Blücher Philogens, quien intentó derrocarlo en el año 1963. También creía que otro de sus enemigos políticos, Clement Barbot, tenía la capacidad de transformarse en un perro negro a voluntad y ordenó a la milicia a que matara a todos los perros negros que encontraran en la capital. Tras la muerte de Beaulieu en el año 1971, el poder pasó a su hijo Jean-Claude de Beaulieu, de 19 años, conocido como Baby Doc. Bajo su mandato, la situación económica y política de Haití continuó deteriorándose, aunque se abolieron algunos de los aspectos más temibles del régimen de su padre. El nuevo presidente vivía como un auténtico playboy, enriqueciéndose sin parar, y la gota que había colmado el vaso fue su matrimonio con Michelle Bennett, valorado en $3 millones, mientras el país estaba sumido en la más absoluta miseria. Esto generó revuelos en el país, no solo por el tema del dinero, sino que se vio como una traición a la antipatía de su padre hacia la élite mulata. Finalmente, en el año 1986, después de meses de desorden, el ejército obligó a de Beaulieu a dimitir y exiliarse, poniendo fin a casi 30 años de relativa estabilidad. El nuevo gobierno provisional trató de crear un sistema electoral medianamente funcional, pero sin demasiado éxito. Hubo boicots, nadie conseguía sacar mayorías, y en diciembre de 1990, Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote católico de teología de la liberación, obtuvo el 67% de los votos en unas elecciones que los observadores internacionales consideraron en gran medida libres y justas. Pero sus medidas populistas alarmaron a las élites del país y fue derrocado en el año 1991 por un nuevo golpe de estado que duraría hasta el año 1994. En ese año, Bill Clinton enviaría al expresidente Jimmy Carter para tratar de persuadir a las autoridades para que permitan el regreso del régimen constitucional, pero estos no cedieron hasta que vieron que las tropas estadounidenses estaban de camino, facilitando así el retorno de Aristide. Con la tutela de la comunidad internacional se trató de sanar un poco la economía nacional, imponiendo salario mínimo, inyecciones de dinero, etc. La economía del país parecía empezar a funcionar medianamente bien, negocios locales estaban empezando a funcionar, el sector exterior parecía arrancar, pero no duraría mucho. En los 2000 se llevaron a cabo nuevas elecciones donde se pusieron en duda los cálculos, haciendo que los principales donantes de ayuda a Haití les amenacen con cortar la ayuda. Aristide fue reelegido con más del 90% de los votos, pero con una muy baja participación, del 50% concretamente. La oposición no aceptó los resultados, lo que provocó la interrupción de la ayuda internacional por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos. Aristide seguiría al mando hasta el año 2004, donde fue derrocado, a que no sabéis cómo, por un nuevo golpe de estado, efectivamente. El 29 de febrero, Aristide dejó Haití acusando a los Estados Unidos de que la habían secuestrado, aunque Estados Unidos evidentemente sostiene que renunció voluntariamente, y en el 2006 llegaría un nuevo presidente al poder, pero toda una serie de fenómenos internacionales y naturales desestabilizaron aún más el país. En primavera del 2008, los haitianos se manifestaron contra el aumento de los precios de los alimentos. El 12 de enero de 2010, el puerto Príncipe Haití fue golpeado por un devastador terremoto de magnitud 7 que resultó en un número estimado de más de 300.000 muertos según el gobierno haitiano. En el terreno económico se calcula que costó cerca de 7.800 millones de dólares y una contracción del 5,4% del PIB en el año 2010. Tras el desastre, Haití recibió 4.590 millones de dólares en promesas internacionales para la reconstrucción. Y todo esto ha pasado en un país que ya era considerado de los más pobres de Latinoamérica. El 4 de abril del año 2011, la victoria de Michel Martelly levantó mucha polémica ya que se le acusó de manipular las elecciones. Como hemos visto, nada raro en este país. El presidente tuvo sus más y sus menos, acusaciones por prácticas de lavado de dinero y otros delitos, y en la otra cara de la moneda proporcionó vivienda a la mayoría de las personas afectadas por el terremoto. Habrá que conformarse con esto, pero oye, los casos de corrupción llegarían a ser demasiado evidentes hasta el punto en el que tuvo que dimitir. El 8 de febrero de 2016, Michel Martelly dimitió al final de su mandato debido a las múltiples acusaciones de corrupción sin dejar un sucesor. Un año más tarde, otro desastre natural asestaría un duro golpe al país y mientras tanto, Jovenel Moïse fue elegido para suceder a Martelly como presidente en una elección que los activistas han descrito como un golpe de estado electoral.
Estados Unidos, en teoría, supervisó estas elecciones gastándose cerca de 33 millones de dólares, muy criticados, ya que dicen que no sirvieron para nada. No tardaron en destapar que Moisés fue implicado en la malversación de fondos, al igual que su predecesor, y el 7 de julio de 2018 comenzaron las protestas lideradas por el político opositor Jean-Charles Moisés, exigiendo la dimisión de Jovenel Moisés. Parece ser que es un apellido bastante común. Durante los próximos años hubo recurrentes protestas y críticas hasta que finalmente en el año 2021 estallaron unas protestas ya que se decía que el mandato de Moisés había terminado el 7 de febrero de 2021, pero este aún no se había ido. Al final se fue porque el 7 de julio fue asesinado. Ariel Henry ha ejercido como primer ministro y presidente interino desde el 20 de julio de 2021. En ese año, el país volvería a ser sacudido por un terremoto de magnitud 7,2. Al año siguiente, nuevas oleadas de violencia que fueron contenidas con la ayuda de Estados Unidos y Canadá, y con esto llegamos a 2024. El 2 de marzo, muchas bandas atacaron 2 prisiones en Haití, permitiendo a los presos escapar, todo esto mientras Henry viajaba a Kenia. ¿Y para qué viajaba a Kenia? Para tratar de firmar un acuerdo de apoyo militar, para tratar de restablecer el orden en el país, un orden que, como hemos visto, brillaba por su ausencia en la historia de ese país. Esperaba una alianza entre bandas para derrocar al presidente, pero no fue necesario. El 12 de marzo, el primer ministro Ariel Henry anunció su renuncia en espera a la creación de un consejo presidencial de transición. Así que sí, se trata de un país la mar de complicado y cuya historia no deja a nadie indiferente. Dejadnos en los comentarios si creéis que algún día Haití va a tener estabilidad, ya no recuperar porque nunca la ha tenido. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.